Hola amigos, bienvenidos a su canal Ideas Prácticas en su sección Aprendiendo Física. El día de hoy veremos un tema de la asignatura de Física 1, Bloque 1, Introducción a la Física, llamado Suma de vectores por el medio del método analítico. El método analítico es otro método para realizar la suma de dos o más vectores a la vez, y a diferencia del método gráfico, este es mucho más preciso. Para este método se tiene que descomponer cada vector en sus componentes rectangulares x y y. Lo primero que se tiene que hacer es calcular las componentes del vector resultante por medio de la función trigonométrica coseno y seno. Una vez que tengamos esto, tenemos que sumarlas y después se calcula el vector resultante por medio del teorema de Pitágoras. Por último, se calcula el ángulo con respecto a la horizontal con la función trigonométrica tangente. Antes de comenzar a revisar las fórmulas que vamos a ocupar para este método analítico, es muy importante recordar lo que es el plano cartesiano, sus cuadrantes y sus componentes x y y, así como si son positivas o negativas. En este diagrama que tenemos nuestro primer cuadrante en el cual x y y son positivas. En nuestro segundo cuadrante, x es negativa y y es positiva. En el tercer cuadrante, tanto x como y son negativas. Y por último, en nuestro cuarto cuadrante, x es positiva y y es negativa. Esto es muy importante recordarlo para poder observar en qué cuadrante queda nuestro vector resultante. Revisemos nuestro ejemplo número 1, el cual ya realizamos en otro video, pero por medio del método gráfico. Y nos dice, Homero Simpson sale de su casa para comprar donas, por lo cual camina 5 metros al sur y 3 metros al este. Calcular, inciso A, ¿cuál es la distancia total que recorre? Inciso B, ¿cuál fue su desplazamiento? Inciso C, ¿cuál es su dirección y sentido del vector resultante? Revisemos nuestro ejemplo número 1. Bueno, en este ejemplo nos dice que Homero Simpson hace dos desplazamientos. Nuestro vector número 1, 5 metros al sur, y nuestro vector número 2, 3 metros al este. Para este método analítico nos dice que debemos de sacar sus componentes en x y componentes en y. Para este caso solamente tengo para el vector 1 una componente, que es la componente en y para el vector 2 también solamente tengo una componente, pero la componente es x. ¿Sale? Entonces para este caso es mucho más sencillo. Lo que tenemos que ocupar es nuestro teorema de Pitágoras, el cual el teorema de Pitágoras nos dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Si yo quiero quitar el cuadrado, lo que hago es sacar raíz. Entonces en este caso tenemos que nuestro vector resultante es igual al vector en x al cuadrado más nuestro vector de y al cuadrado. Entonces aquí tenemos que nuestro vector 2 es x y nuestro vector 1 es y. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para encontrar el vector resultante es 3 al cuadrado más 5 al cuadrado y sumar estos dos datos. 3 al cuadrado nos da 9 metros cuadrados y 5 al cuadrado nos da 25 metros cuadrados. Hay que sumar y sacar raíz. De acuerdo a los datos que nos está pidiendo nuestro problema, nos dice, inciso A, la distancia total, hay que sumar solamente 5 más 3 y nos da 8 metros. Para el inciso B nos dice que el vector resultante es igual a 5.83 metros y eso es de acuerdo al teorema de Pitágoras que vimos hace un momento. Inciso C, el sentido es sureste. ¿Por qué sureste? Bueno, de acuerdo a nuestro gráfico tenemos que el vector 1 está en y negativa y el vector 2 está en x positiva. Por lo tanto, de acuerdo al gráfico que ya vimos anteriormente sobre los cuadrantes, primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante, nos dice que en el cuarto cuadrante es y negativa y x positiva. Por lo tanto, el sentido va a ser sur-este. Y la dirección 59 grados. ¿Cómo sacamos este ángulo? Bueno, el ángulo, para obtener el ángulo hay que utilizar esta fórmula que nos dice ángulo es igual a tangente a la menos 1 de la división de y entre x. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestros datos. Y, ¿quién es? Bueno, y es el vector 1. El vector 1 mide 5 metros y x, el vector 2 que mide 3 metros. Entonces ponemos 5 entre 3 y sacamos el ángulo de
esto. ¿Cómo lo hacemos en la calculadora? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es hacer la división 5 entre 3. Y después tenemos que sacar tangente, pero dice que es tangente a la menos 1. Para esto hay que utilizar segunda función y ponemos tangente. Y nos da igual a 59.03. En este caso nos da 59 grados. Y de esa manera obtenemos nuestros datos de nuestro ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Este ejemplo también ya lo revisamos en el método gráfico. Julián hace los siguientes desplazamientos como parte de su estrategia de fútbol. 15 metros al este, 20 metros al norte, 25 metros al noroeste con un ángulo de 30 grados medido desde el oeste y finalmente 15 metros al suroeste con un ángulo de 60 grados medido desde el oeste. Calcular cuál es la distancia total que recorre. Inciso B, ¿cuál fue su desplazamiento? Inciso C, ¿cuál es su dirección y sentido del vector resultante? Revisemos nuestro ejemplo número 2. Bueno, nuestro vector número 1 nos dice que son 15 metros al este, nuestro vector número 2, 20 metros al norte, nuestro vector número 3, 25 metros al noroeste con un ángulo de 30 grados medido desde el oeste. Y nuestro vector número 4 nos dice que son 15 metros al suroeste con un ángulo de 60 grados medido con respecto al oeste. Bueno, lo que yo hice fue realizar una gráfica en la cual estoy poniendo mi vector 1, que es hacia el este, mi vector 2, que es hacia el norte, mi vector 3 al noroeste con un ángulo de 30 grados y el vector 4 al suroeste con un ángulo de 60 grados. Bueno, esto simplemente lo hago para ver gráficamente cómo quedarían nuestros vectores y para ver también en qué cuadrante quedaría. Esto me va a ayudar mucho para saber si X es negativa o positiva dependiendo la ubicación. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es sacar sus componentes en X y componente en Y. Si nos damos cuenta, el vector número 1 solamente tiene una componente, que es la componente en X. El vector número 2 también solamente tiene una componente y su componente es Y. El vector número 3, en este caso sí tenemos que sacar sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Bueno, la componente en X y su componente en Y. Entonces este vector, el vector 3, sí tiene dos componentes. El vector número 4, si podemos observar, también tiene dos componentes. ¿Cuáles son sus dos componentes? Bueno, su componente en X y su componente en Y. Por eso es importante ver nuestros vectores y saber qué componentes tiene cada uno. Para esto les recomiendo que hagamos un cuadro que les voy a mostrar en un momento. Y bueno, aquí tenemos una tablita en donde voy a poner yo mi vector, mis ángulos, el sentido y tengo que sacar sus componentes, componente en X y componente en Y. Bueno, el primero puse 15 metros, su ángulo es de 0 grados y está al este. En el número 2 es 20 metros y ¿cuál es su ángulo? Bueno, si nosotros observamos aquí, empezamos en 0, después 10, 20 hasta llegar a 90, 90, 100, 110 hasta llegar a 180, 190 hasta llegar a 270. Entonces de esa manera tenemos nuestros grados. En este caso yo puse 20 metros, 90 grados al norte. Nuestro vector número 3 nos dice 25 metros y ya nos decía nuestro problema que era de 30 grados y el sentido noroeste. Y nuestro vector número 4, 15 metros, 60 grados y su sentido es hacia el sur-oeste. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer aquí es sacar sus componentes en X y sus componentes en Y. Para sacar su componente en X es coseno y es la función trigonométrica que vamos a utilizar. Y para su componente Y, la función trigonométrica seno. Bueno, ¿cómo sacamos las componentes? Hay que multiplicar el vector, para X es coseno del ángulo, y para Y hay que multiplicar el vector por el seno del ángulo. Bueno, en este caso tenemos, para nuestro primer vector habíamos dicho que está hacia el este.
Por lo tanto, como está hacia el este, solamente hay una sola componente. Su componente es X. Por lo tanto, le voy a poner una raya de que no tengo una componente en Y. Y voy a multiplicar 15 por coseno de 0 grados. Para nuestro vector número 2, no hay componente en X. ¿Por qué? Porque estamos hacia el norte. Ya habíamos visto que solamente tiene componente en Y. Por lo tanto, le pongo una raya y me voy al componente en Y, que es multiplicar 20 por el seno de 90 grados. Para nuestro vector número 3, ya habíamos visto aquí que sí tiene dos componentes, componente en X y componente en Y. Por lo tanto, hay que multiplicar 25 por coseno de 30 grados y 25 por seno de 30 grados porque tiene dos componentes. Y para nuestro vector número 4 hay que multiplicar vector por coseno de 60 grados y el vector por el seno de 60 grados. ¿Esto para qué? Para tener componente en X y componente en Y. Algo muy importante es que hay que revisar, de acuerdo a nuestro plano cartesiano, si está ubicado en X o en Y positiva. Por ejemplo, para nuestro vector número 1 es X positiva. Entonces vamos a ponerle X positiva. Para nuestro vector 2 es una componente, es y es positiva. Entonces vamos a ponerle Y positiva. Para nuestro vector número 3 nos damos cuenta que la X está en negativo. Por lo tanto, es importante ponerle el signo negativo. Entonces vamos a poner aquí que es menos 25. Y de acuerdo a nuestro gráfico observamos que Y es positiva. Después nos vamos a nuestro cuarto vector. En nuestro cuarto vector, si nos damos cuenta, va a ser X negativa y Y también es negativo. Entonces, recordemos hay que ponerle signo negativo en menos 15 y signo negativo en menos 15. ¿Sale? Esto es importante porque hay que ver de acuerdo a los cuadrantes en los que estoy. Bueno, una vez que ya tengo esto, ahora me voy a ir con mi calculadora para sacar los datos de cada uno. Bien, entonces voy a tomar mi calculadora y voy a poner 15 por coseno de 0 grados. Y le damos igual y el valor que nos da es 15. Después sacamos la otra, es menos 25 por el coseno de 30 grados. Y eso nos da igual a menos 21.65. Sacamos el siguiente valor, es menos 15 por el coseno de 60 grados y nos da igual a menos 7.5. Bien, ya saqué la componente en X, ahora me voy a componente en Y. Entonces voy a multiplicar 20 por seno de 90 grados. Y esto nos da igual a 20. Voy con el siguiente, 25 por el seno de 30 grados. Y esto nos da igual a 12.5. Voy con el siguiente, menos 15 por el seno de 60 grados. Nos da igual a menos 12.99. Una vez que ya tengo los datos que obtuve, hay que hacer una sumatoria. Entonces es sumatoria de X y una sumatoria de Y. Esta es una letra griega que es sigma y significa sumatoria. Entonces lo que voy a hacer es sumar mis datos. Igual con la calculadora voy a sumar nuestros datos. El primero me dice que es 15. El segundo me dice más menos, que es menos 21.65. Y más menos 7.5. Entonces esto nos da igual a menos 14.15. Esa es nuestra sumatoria de X menos 14.15.
y vamos a realizar la sumatoria de y. Entonces en este caso es 20 más 12.5 menos 12.99 y nos da 19.51. Y tengo la sumatoria del eje X y la sumatoria del eje Y. Ahora, teniendo estos datos, hay que utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras. Bien, de acuerdo al teorema de Pitágoras, entonces es vector resultante es igual a la sumatoria del eje X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado. Entonces lo que vimos en el anterior ejemplo, en el cual es el teorema de Pitágoras. Entonces aquí ya tengo mis valores, menos 14.15 al cuadrado más 19.51 al cuadrado. Sacamos la potencia, nos da 210.54 y 380.64. La sumamos, nos da 591.18 y sacamos raíz y nos da 24.31 metros. Ese es nuestro vector resultante, o que nos preguntaba el inciso B, el desplazamiento. Contestando nuestros incisos, el inciso A es la distancia, es la suma de nuestros vectores, nos da 75 metros. Para el inciso B es el vector resultante y es lo que sacamos hace un momento con el teorema de Pitágoras y nos da 24.31 metros. El sentido, vamos a revisar nuestro sentido. Bueno, a ver, nos dice que X es negativa y Y es positiva. Por lo tanto, de acuerdo a nuestros cuadrantes, el primer cuadrante los dos son positivos. En el segundo cuadrante, X es negativa y Y es positiva. Por lo tanto, ¿dónde queda nuestro vector resultante? En el segundo cuadrante, donde X es negativa y Y es positiva. Y esto lo sabemos por los datos que nos dio en nuestro método analítico en la sumatoria. Entonces, esto significa norte, oeste. Entonces, nuestro sentido va a ser noroeste. El sentido es noroeste. Y esto lo sabemos, les vuelvo a repetir, de la sumatoria vamos a saber cuáles son, dónde quedaría nuestro vector, primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto. Y la dirección es el ángulo, en este caso es la fórmula que ya vimos hace un momento, en el cual es ángulo es igual a tangente a la menos 1 de la sumatoria en Y entre la sumatoria de X. Ángulo es igual a tangente a la menos 1 de nuestros datos que teníamos, 19.51 entre 14.15. El ángulo, primero hacemos la división y nos da menos 1.37, y la tangente, que ya les vuelvo a repetir, para sacar la tangente es chief tan, y luego ponemos el valor de 1.37 y ya nos va a dar el resultado, que va a ser de 53.87, o yo lo redondeé a menos 54 grados. Y nos da un valor negativo. ¿Por qué un valor negativo? Bueno, en este caso, aquí es 0, 90, 180, 270. Si vamos a la inversa del reloj, son signos positivos. Y si vamos de acuerdo a las manecillas del reloj, van a ser signos negativos. Entonces, si yo empiezo a contar a partir de aquí, 0, 10, 20, 30, van a ser menos 10, menos 20, menos 30. Por eso nuestro vector nos dio un ángulo de menos 54 grados, y esto es porque estamos de acuerdo a las manecillas del reloj y esto es negativo. Entonces nuestra dirección es de menos 54 grados. Por último, revisaremos nuestro ejemplo número 3. Este es diferente al anterior porque en el anterior teníamos un enunciado. En este caso tenemos nuestros vectores gráficamente. Y tenemos nuestro vector número 1, que es una fuerza 1, es igual a 8 Newton con un sentido al este.
Nuestro vector número 2 es una fuerza de 6 newtons y que está al noreste con un ángulo de 40 grados medido con respecto al este. Nuestro vector número 3 tiene una fuerza de 3 newtons y está hacia el suroeste con un ángulo de 30 grados medido con respecto al oeste. Y por último, tenemos nuestro vector número 4 que es 5 newtons hacia el norte. Revisemos nuestro último ejemplo. Tenemos fuerza 1, 8 newtons, y ya lo estoy poniendo aquí en la tabla. 8 newtons, 0 grados y es hacia el este. Vector número 2, fuerza 2, 6 newtons, 40 grados y un sentido noreste. Nuestro vector número 3, 3 newtons, 30 grados y un sentido suroeste. Y por último, nuestro vector número 4, 5 newtons, 90 grados hacia el norte. Ahora algo importante, si nuestro vector 1 estuviera hacia el oeste, entonces los grados que utilizaríamos serían 180. Y en el caso de nuestro vector 4, si estuviera hacia el sur, el ángulo que ocuparíamos sería de 270 grados. Entonces algo importante que precisar sería 0, aquí sería 90, 180 y 270 grados. Bueno, yo ya puse la tabla, ya puse el vector, el ángulo, el sentido. Y de igual manera hay que sacar sus componentes, componente en X y componente en Y. Vamos a observar, para mi primer vector solamente tiene una sola componente y la componente es X. Por eso voy a poner 8 por coseno de 0 grados. Y no tiene componente en Y, por eso le estoy poniendo una raya que significa que no hay componente. Vamos con el segundo vector. El segundo vector, si nos damos cuenta, sí va a tener dos componentes, componente en X y componente en Y. Y lo podemos observar aquí. Aquí tengo mi componente en Y y esta va a ser mi componente en X. A esto se le llama descomposición de componentes. Entonces en este caso voy a multiplicar 6 por coseno de 40 grados para la componente en X y para la componente en Y hay que multiplicar 6 por el seno de 40 grados. Vamos con nuestro vector número 3. Para el vector número 3 también tiene dos componentes. Aquí tenemos la componente en X y nuestra componente en Y. Por lo tanto, también hay que sacar componente en X y componente en Y. Se multiplica 3 por el coseno de 30 grados y 3 por el seno de 40 grados. Y vamos con nuestro último vector. Nuestro vector número 4 es 5 newtons al norte. Si nos damos cuenta, solamente hay una componente y la componente es en el eje Y. Por lo tanto, yo le puse una raya de que no tenemos componente en X, pero sí tenemos componente en Y y multiplicamos 5 por el seno de 90 grados. Bueno, ya tengo mis datos. Ahora hay que revisar de acuerdo a nuestros signos si son positivos o negativos. Bueno, vamos a ver. Primer cuadrante. En el primer cuadrante es X positiva y Y positiva. Por lo tanto, los dos van a ser positivos. Vamos con nuestro vector 3. En nuestro vector 3, si nos damos cuenta, tenemos X negativa y Y negativa. ¿Sale? Porque es nuestro tercer cuadrante y de acuerdo a nuestro cuadrante nos indica que los dos son negativos. Por lo tanto, hay que ponerle signo negativo y signo negativo. Esto nos indica que los dos componentes van a ser negativos. Entonces, si nos damos cuenta, primer cuadrante, los dos positivos. Segundo cuadrante, X negativa, Y positiva. Tercer cuadrante, los dos negativos. Y cuarto cuadrante, Y negativa y X positiva. Entonces esto es importante ponerlo en nuestro cuadro para saber si nuestra componente es positiva o negativa. Una vez que ya tengo esto, entonces voy con mi calculadora y voy a sacar los datos para cada una de mis componentes. Y ponemos el primero 8 por coseno de 0 grados y nos da 8. 6 por coseno de 40 grados
y nos da 4.59. Y vamos con el último, menos 3 por coseno de 30 grados, y esto nos da igual a menos 2.59. Ahora vamos con el siguiente, 6 por el seno de 40 grados, y esto nos da igual a 3.85. Menos 3 por el seno de 30 grados nos da menos 1.5. Y 5 por el seno de 90 grados nos da 5. Posteriormente a esto, recordemos que tenemos que sumar los componentes en X y nos da 8 más 4.59 menos 2.59 nos da 10. Y los componentes en Y, 3.85 menos 5. Perdón, 3.85 menos 1.5 más 5 nos da 7.35. Después de esto tenemos que sacar nuestro vector resultante, que es de acuerdo a nuestro teorema de Pitágoras. Y 10 al cuadrado más 7.35 al cuadrado y sacamos la raíz, nos da nuestro vector resultante 12.41. El sentido. Tenemos signo positivo y signo positivo, por lo tanto, de acuerdo a nuestro plano cartesiano, estaría en el primer cuadrante donde X y Y son positivas. Por lo tanto, el sentido es noreste. Y para la dirección, recordemos que es la fórmula tangente a la menos 1 de sumatoria de Y entre la sumatoria de X. Y nos da como resultado 36.31 grados. Espero que hayan quedado claros los conceptos que revisamos. Cualquier duda, por favor déjalo en los comentarios. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Y si te gustó el video, no se te olvide suscribirte, activar la campanita, darle like y compartirlo con un amigo.